Buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión de Equilibrio Creador. Esta vez Cristian y yo estamos en ubicaciones separadas, pero tiempo y espacio coexisten, así que seguimos aquí juntos. Desde hace un par de semanas iniciamos una dinámica increíble como parte del servicio del Instituto Internacional de Trascendencia y Soberanía para poner al servicio unas sesiones que tienen el cometido de mostrar situaciones de nuestras vidas, conductas que nos permitan comprender y acceder a nuevos niveles de conciencia donde podamos ampliar un poquito más nuestro concepto, nuestra percepción de la realidad, identificándonos en momentos, conductas y situaciones donde nos limitamos o limitamos a otros y podamos de esa manera aprender a entregar todos los límites que experimentemos, las emociones, entregar todas esas cargas a Dios para empezar a generar una comunión interna que nos permite una conexión con frecuencias infinitas de amor, donde nosotros como seres humanos nos damos cuenta que nunca estuvimos solos, que estamos sostenidos, que estamos aprendiendo en un proceso evolutivo dentro de un juego en este planeta que es una escuela maravillosa y donde tenemos la oportunidad de conectar con nuestras capacidades creativas como seres creadores. Así que desde hace 2 semanas venimos desarrollando estas sesiones basándonos en el conocimiento de las claves genéticas de Richard Rudd desde nuestras propias experiencias, donde generando inmersiones en todo ese conocimiento por nosotros mismos, pudimos, gracias a nuestras maestrías, entrar en procesos que nos permiten la trascendencia de los escenarios y de las limitaciones del ser humano. Y venimos a compartir con vosotros todos estos escenarios, este conocimiento, desde lo que nosotros podemos transmitir y lo que más nos ha cambiado la vida, que es acceder a nuestra comunión directa con la Trinidad, con Dios, con Jesús y con el Espíritu Santo, entendiendo la Trinidad como la máxima frecuencia de amor, de protección, de acompañamiento y de guía para un ser humano, y de la cual nosotros veníamos desconectados o desde conceptos limitantes sobre lo que implica en nuestras vidas. Pero lo iremos viendo poquito a poco porque para mí es, es, es nuevo hablar y expresarme de esta manera, porque yo venía peleada con todos los conceptos religiosos. Sin embargo, cuando hablo de Dios o de la Trinidad, va mucho más allá de cualquier tipología, dogma o religión, entendiéndolo como la máxima energía del amor que lo integra todo, porque todos somos uno y todos estamos conectados con la frecuencia del amor. Hoy venimos a compartir una clave genética que tengo que reconocer que después de 2 años y he pasado muchas veces por todo ese conocimiento. Hoy que estábamos preparándola, me he llevado una gran sorpresa, esto ni siquiera lo he comentado con Chris, porque he sentido una profundidad mucho más grande, donde me di cuenta que mi propia necesidad y control sobre el propio proceso de trascendencia, incluso el propio proceso para compartir con los demás, me había impedido comprenderla en profundidad, integrarla y poder liberar los límites que lo que os vamos a presentar mantenían un poquito invisibles dentro de mí. Así que es una clave genética
muy potente. Vamos a hablar de la sombra del caos y cómo esta sombra impide que los seres humanos puedan conectar con comienzos fluidos, con la creatividad, la innovación y convertirnos en niños, convertirnos en seres que saben jugar y disfrutar y gozar las experiencias. Así que hoy me he llevado un gran regalo porque después de volver a indagar sobre esa clave, en mi propia comunión he podido entregar y, y creo que la cara es diferente que las 2 sesiones anteriores, así que gracias a todas las personas que nos inspiran para generarse estas sesiones de servicio, porque cuando compartimos ganamos todos. Y de esto va esta vida. Así que mi amor, cuando quieras, bienvenidos a todos, un abrazo y que disfrutéis mucho la sesión. Muchas gracias, un gran beso, un abrazo. Te mando amor. La realidad es que extraño estar, que estemos juntos compartiendo. Sin embargo, también esta experiencia nos permite vernos diferentes en la propia pantalla y nos permite en muchos sentidos poder comprendernos, porque no es lo mismo estar a un lado que estar de frente. Así que todo se vuelve perfecto en la medida que nuestro corazón está en paz para poder vivir las experiencias. Y aparte de lo que, complementando lo que acabas de decir, la verdad es que me siento muy entusiasta, con energía muy bonita alrededor del por qué servimos y yo creo que hay una inspiración, hay varias inspiraciones y varios porqués estamos aquí. Y me gustaría complementar, estamos aquí porque nos hemos elegido los dos para crear un instituto que va en distintos caminos para poder guiar, para poder dar una guía en muchos escenarios, ya sea personas, sean instituciones, dependencias o gobiernos que permitan y que estén buscando cómo trascender los escenarios que viven desde sus personas hacia los sistemas de gestión o hacia los sistemas de trabajo. Pero también la inspiración entre nosotros, que es el amor que tenemos el uno por el otro y a nuestra familia. Y queremos ser no solo ejemplo de que la vida hay que dar de gracia lo que nos ha dado de gracia, puesto que estas claves genéticas nos han permitido, tanto en el camino individual como en comunión, en colectividad, nosotros y como familia, nos han permitido poder comprender todos los desafíos que la vida nos había colocado anterior a estar juntos, los que nos colocan los días y en comunión con Dios nos ha permitido ascender a una vista de prosperidad y de mucha aceptación sobre los escenarios desde un modelo de perfección en términos de que todo es perfecto, puesto que nos va dando un aprendizaje y nos va dando una enseñanza todo el tiempo para poder construir ese gran meta, ese gran propósito que cada uno de nosotros trae y que cuando lo tienes en comunión con tu familia se vuelve potente, poderoso y cuando lo pones delante de Dios, eso se vuelve absolutamente positivo y en beneficio y en pro de todos. Y justo esta clave habla de eso, habla de cómo esta tercera clave genética que tiene tres aspectos, recordar todos los tiempos, una sombra, un don y un shiri, que es un modelo de un momento de iluminación. La sombra que veremos hoy de la tercera clave genética es el caos, y luego de ahí pasamos al don, que es la innovación, y de ahí al shiri, que es la inocencia. Así que pasamos del caos a la innovación y de la innovación a la inocencia. Y así como comentaba que los esfuerzos individuales que tenemos hoy los traemos a la colectividad y nosotros hemos eclosionado, es decir, de adentro hacia afuera, compartiendo como matrimonio, ahora como familia y ahora con nuestra comunidad. Y de ahí quiero darte la palabra para que nos puedas complementar en esta perspectiva. Sí, no, quería interrumpirte un segundo nada más, porque llevamos poquitas sesiones y quizás esta sesión va a conectar con muchas personas que no vieron las anteriores. Y cuando hablamos de ese espectro de conciencia donde Christian acaba de nombrar el campo de la sombra, el campo del don y el campo del Shidi, yo quería hacer una acotación para explicar
que todo el conocimiento que nos permitió comprender las claves genéticas de Richard Rath está basado en el origen de los límites del ser humano, donde nosotros somos, pues vamos a hacer una analogía como un queso, y dentro de ese queso hay 64 quesitos, ¿de acuerdo? Y somos todo, ¿no? Y cada quesito, que es un campo de evolución y crecimiento del ser humano, de ese todo, tiene 3 rangos de frecuencia, es decir, 64 campos de indagación, de evolución, de crecimiento, de limitación, y cada uno con 3 rangos donde cada uno de nosotros experimentamos aprendizajes desde las máximas limitaciones hasta las máximas frecuencias que se pueden alcanzar sobre esas experiencias que la vida nos estaba presentando para aprender. Estamos viviendo un momento donde como seres humanos estamos comprendiendo que nuestro mayor propósito es nuestra evolución. Estamos en un mundo dual lleno de aprendizajes, y nuestro verdadero propósito, independientemente de luego el escenario o el teatro que cada uno escoja en esta vida, es evolucionar, pasar los aprendizajes, pasar las pruebas de la vida, crecer en los distintos cursos que tiene la vida para cada uno de nosotros. Y todos esos aprendizajes están relacionados con esos 64 campos de evolución y crecimiento, donde en cada uno hay frecuencia de sombra, que es esa frecuencia de limitaciones donde nos encontramos todos los inconvenientes en nuestro día a día. Peleas, carencia, miedo a la supervivencia, problemas relacionales, problemas económicos, problemas laborales, es decir, problemas con la familia, con el matrimonio, con los hijos, con las amistades. Todas las limitaciones de las experiencias humanas se dan en ese campo de frecuencia de la sombra, donde cada sombra tiene 2 conductas. Por eso vivimos en un mundo dual, y son 2 conductas limitantes. Una en la que nos limitamos a nosotros mismos, y otra en la que limitamos a los demás. Por eso es tan importante empezar a autoobservarse, ¿de acuerdo? Porque hemos vivido la mayoría de nuestra vida desde el juicio, desde la opinión, ¿no? Todos opinamos, todos tenemos derecho a generar críticas, y la realidad es que estamos en un mundo donde las personas que llegan a nuestras vidas, los escenarios que llegan a nuestras vidas, son un reflejo exacto de los aprendizajes que nosotros sostenemos en nuestro interior, entendiendo por interior en nuestro campo electromagnético. Nosotros somos mucho más que un personaje, somos un cuerpo físico, cuerpos sutiles, y eso forma un campo electromagnético donde guardamos todas las experiencias de una evolución. Así que todo lo que vivimos en nuestra vida es un reflejo, un espejo de lo que tenemos que integrar y aprender dentro de nosotros de esa evolución. Por eso decimos que vivimos en un planeta escuela, y que todas las situaciones limitantes de nuestras experiencias tienen que ver con nuestros propios aprendizajes. Así que cada una de estas sesiones abre en este espacio uno de esos campos donde hablamos de las frecuencias limitantes que traía esa sombra. Después hablamos de qué pasa cuando podemos salir de ahí y acceder al nivel del don, que es un rango de frecuencias donde las personas ya se desarrollan desde la soberanía, desde la capacidad creativa de escoger sus propios caminos cómo y cuándo quieren crear, ¿no? Porque mientras estamos en el espacio de la sombra, de los límites, la verdad es que ninguno de nosotros tiene libre albedrío, porque estamos dirigidos
por programaciones y condicionamientos que arrastramos a nivel de evolución de nuestros ancestros, de nuestros linajes, de nuestras trayectorias álmicas, de muchísimos condicionamientos. Así que generando este acotamiento para que pues, todas las personas que empiecen a conectar con estas sesiones puedan comprender mejor. Ahora sí, mi vida, vamos a seguir con todo ese campo de la frecuencia del caos, que es una de esas sombras y que tiene mucho que ver pues, con cómo nosotros co-creamos nuestras vidas, co-creamos los escenarios. ¿Por qué nos hemos olvidado de jugar? ¿Por qué nos hemos vuelto tan serios? Bueno, es uno de los aspectos que nos muestran, hay otros, pero es increíble poder comprender este escenario. En efecto, muchas gracias. Gran acotación y creo que en cada sesión hay que crear alguna cápsula de algunos minutos para explicar esto, puesto que personas se van a ir conectando en distintos momentos para poder tener este aspecto de comprensión. Desde esta, desde este contexto que nos comparte, quisiera decir, hay un subtítulo dentro de esta sombra, hay un subtítulo que va a embeber todo lo que vamos a conversar respecto a la sombra y habla del caos al cosmos, es decir, cómo desde todo aquel desorden que podemos nosotros considerar que estamos experimentando en algún punto de nuestra vida, con alguna de nuestras relaciones, finalmente es parte de la arquitectura en la que se va a formar un resultado mucho más grande, ya sea que lo hayas deseado o que tú hayas integrado a un resultado colectivo mucho más grande. Y justamente aquí hace un antecedente, una analogía de cómo es que el ser humano ha venido dominando su programación mental y que han sido las piezas angulares de la creencia humana desarrollados. Pero esto que vamos a mirar ahora de cómo la mente y cómo las creencias se han polarizado de alguna manera en dos aspectos, ¿vale? Desde la religión lo podemos mirar o desde la ciencia. Y eso cuando relacionamos la palabra caos, también tenemos que relacionarla positivamente hacia la iniciación. Es cuando algo inicia. Por eso es que hay mucha analogía que el caos es el principio del orden, ¿vale? Que antes de que haya orden hay un desorden al cual podemos llamar caos. Sin embargo, comprender que todas estas evoluciones paradigmáticas, ya sea desde la religión o desde la ciencia, es una progresión orgánica natural, es decir, es parte de la evolución. Cuando nosotros nos relacionamos con una religión desde la sombra o la ciencia desde la sombra, se malaspectan muchos sentidos, esos sentidos de los cuales yo quiero platicar, ¿vale? Y quiero compartir y que seguramente mi esposa va a complementar. ¿Qué pasa con la religión cuando yo me relaciono desde la sombra? Cuando yo me relaciono desde la sombra en una religión, pudiésemos considerar que la religión crea desde la sombra, recuerden nuevamente desde esta baja frecuencia, crea una separación entre el ser humano y la naturaleza, es decir, hacia la ciencia, hacia lo que existe, creando una división entre ellas. Pero realmente no hay una división, realmente hay una complementariedad. Y por otro lado, cuando veo la ciencia desde la sombra, prácticamente estoy mirando que la ciencia simplemente es un modelo de donde cómo se programan nuestros genes y que eso está orientado solo a la supervivencia y la competitividad carente de cualquier gracia. Pero nuevamente es una ciencia vista desde una visión limitada o desde una experiencia limitada, que es una frecuencia baja de la sombra. Importante, cuando estamos relacionados desde la sombra, se considera que el libre albedrío es, es una ilusión, ¿vale? Y no necesariamente es una ilusión, sino es una característica que existe y una bondad que tenemos en la propia vida. Ahorita vamos a pasarle la voz a mi esposa y termino de decir lo siguiente. Cuando hablamos de caos o de abismo, tienen la misma naturaleza en su fundamento y vamos a leer a tres grandes pues, personajes de la historia como Newton, hablando de la física, Darwin, hablando de la biología, pero Einstein, creando un capítulo
del mundo cuántico sobre lo anteriormente concebido. Y justamente aquí empieza una disrupción en la comprensión de que el caos normalmente está relacionado a unidades independientes. Cuando yo me manifiesto como solo una unidad, creyendo que el caos alrededor de mí pues es algo lejano o algo que no pertenece a mí. Y justamente cuando hablamos de este punto cuántico, que lo vemos desde la ciencia, o este modelo evolutivo, o este modelo desde el amor y desde la espiritualidad, donde somos una colectividad, nace un concepto muy fuerte que creo que abre un buen aspecto de comprensión y es el cerebro de la célula no reside en su núcleo, sino en su membrana celular, lo que convierte en una interfaz con el entorno. ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente antes estaba comprendido que el cerebro de una célula era su núcleo. Sin embargo, cuando nosotros desde la ciencia podemos mirar a estos personajes comprendiendo nuevas realidades y nos dicen, ¿sabes qué? No es ahí el cerebro de la célula, el núcleo de la célula, sino más bien el núcleo de una célula es la membrana celular porque es la que nos da la convergencia de conectarnos con el entorno, ¿vale? Entonces ahí vamos a podernos relacionar en estos conceptos y también abrazar el proceso evolutivo. Es importante. ¿En qué sentido? Cuando hablamos de caos, hay dos maneras en que podemos nosotros manifestar la experiencia. Uno, cuando la abrazamos, es cuando abrazamos el caos que estamos viviendo, visto como el origen de algo más grande, y lo abrazamos, nos conecta a un proceso de evolución y de crecimiento. Pero cuando lo adaptamos desde el miedo, restringimos y limitamos esa evolución que vamos a mirar en muchos escenarios, en la familia, en los negocios, en la convivencia, en la sociedad, inclusive en muchos otros aspectos, como lo podemos ver como colectividades continentales, que lo vamos a ver más adelante. Así que te paso la voz, amor, y nos puedes complementar, será por tu... Sí, mi vida. Me gustaría hacer un inciso sobre todo esto que estás contando para traerlo más a nuestra experiencia y que se pueda comprender em, por qué esta sombra del caos afecta tanto a esa comprensión que tú explicabas, ¿no? De cómo está cambiando el concepto de comprensión de que regía la evolución desde esa ciencia que has explicado. Y cuando hablamos de que la dirección la gobernaba el núcleo de una célula, y luego pasó a la membrana, o sea, y realmente no es el núcleo donde está todo, toda la información, sino para poder procesar la experiencia, sino en la membrana. Esto tiene que ver con que nosotros venimos evolucionando, toda la evolución del ser humano, hemos pensado que la mente es la responsable de todo. Hemos pensado que la mente es la que controla nuestras vidas, la mente es la que tiene la culpa de nuestros problemas, ¿no? Venimos de los últimos años de mucho desarrollo en el mundo de la neurociencia, del crecimiento personal, donde se ha hablado mucho del poder de la mente. Sin embargo, es importante porque se abren nuevos conocimientos que ponen en jaque la teoría de que la mente controla nuestras experiencias de vida, porque realmente la mente es un instrumento que obviamente tiene una estructura de limitaciones muy potente, pero no es en realidad la que controla solamente nuestra experiencia humana. ¿Por qué no solamente es la mente? Porque la realidad es que nosotros no solamente tenemos programaciones mentales que rigen nuestra experiencia, sino que somos el cúmulo de energías y memorias vivas dentro de nuestro campo electromagnético. Eso quiere decir
que nuestro segundo cerebro, que es el sistema emocional, todo lo que rige el plexo solar, que es la parte del estómago toda la parte que tenemos justo desde aquí, desde debajo de las costillas, de toda esa zona, que es la del cuerpo emocional, regida por el plexo solar y conforma a nivel del sistema digestivo nuestro segundo cerebro. Esto ya está estudiado, verificado, ¿no? Como en nuestros intestinos tenemos más conexiones neuronales que incluso en el propio cerebro. Ese sistema es el encargado de reconocer todo nuestro entorno. Entonces, estamos pasando de ser seres donde cerebro y corazón y emociones están separados, creyendo que el cerebro controla toda nuestra experiencia, a vivir una transformación en nuestra química de nuestro ADN y activándose el campo del plexo solar, que es capaz de reconocer no solamente el campo emocional, sino todo lo que nos rodea. Por eso, de seres unicelulares pasamos a seres multicelulares o pluricelulares, donde, desde esa analogía, donde nosotros, conforme vayamos evolucionando, podremos comprender nuestra experiencia desde el sentir, que es de lo que realmente estamos desconectados, y por eso le hemos dado tanto, tanta importancia a la mente, porque hasta ahora pues basábamos nuestras experiencias y comportamientos en los dictados de la mente, pero porque estábamos desconectados de nuestro sentir. Pero conforme vamos avanzando en nuestros procesos evolutivos, o sea, en la vida a partir de ahora, empezamos a notar que pues, las experiencias se empiezan a poner de manifiesto limitaciones en nuestras experiencias de vida, y esas limitaciones activan emociones en nosotros. Y cuando nosotros nos permitimos empezar a sentir las emociones como observadores, podemos empezar a entender que todas esas emociones no somos nosotros, es decir, nos pertenecen, pero no son nuestra esencia, no nos definen como seres humanos, ni tener rabia, ni tener ira, ni tener enfado. Y, pero el problema está en que si nosotros no sabemos gestionar todo ese campo de información que se empieza a manifestar de nuestras experiencias, entonces no podemos transformarlo. Y la manera más amorosa, rápida, transformadora, que desde nuestras experiencias nos ayudan cada día a transformar radicalmente los escenarios, es abriéndonos a la comunión con Dios, donde podemos entregar todo aquello que estamos experimentando como una experiencia limitante, además de pedir guía, de dejarnos mimar por el amor infinito, de poner delante los anhelos, los sueños del corazón, y eso cambia la experiencia humana radicalmente. Así que esta sombra del caos, que tiene que ver con un desorden en los comienzos, porque vivimos todos dentro de celdas individuales, de compartimentos individuales que nos impiden conectar con nuestro sistema del plexo solar como una herramienta poderosísima del ser humano para gestionar y transformar su entorno, y nos mantiene en estructuras mentales determinadas que nos impiden comprender la realidad. Las sombras son velos,
son los velos del olvido con los que los seres humanos llevamos coexistiendo millones de años y que ahora, y en función de la evolución de cada ser humano, pues tiene mayor conciencia o accede a más capacidad de comprender su realidad en función de la liberación de todos estos velos. Así que todo este aprendizaje que nos trae la sombra del caos, que ahora vamos a ver las conductas que implican estar bajo la frecuencia de esta sombra, tiene que ver con tomarnos la vida súper seria, porque nuestro cuerpo, nuestro vehículo, nuestro sistema operativo de procesamiento de la realidad no tiene la capacidad para discernir o comprender cómo encontrar nuevos caminos y entonces colapsa ante el cambio. Aquellas personas que son muy controladoras, que tienen miedo a los cambios, que no nos atrevemos en algunos momentos a conectar con el juego de la vida, con la ligereza, con crear, tiene que ver con que esta frecuencia de la sombra está muy activa y no te da espacio para que tú sientas que tienes esa capacidad de invención, de crear un camino alternativo al que estaba, o que no puedas sentir cómo gestionar en tu vida varios aspectos a la vez porque te sientes que colapsas si algo cambia en tu día a día. Así que dentro de esta frecuencia de la sombra hay dos conductas limitantes y esas conductas limitantes tienen que ver con los miedos más profundos al cambio en las circunstancias de la vida, en cómo hacemos las cosas, en cómo se desarrollan las cosas, en cómo necesitamos que otros hagan las cosas y de repente pues nos damos cuenta de que la realidad es que no controlamos nada. Sí, me gustaría complementar, justamente para darle un cierre antes de pasar a las naturales, que me gustaría que nos explicaras tú las naturalezas. Creo que hay un contexto bastante lindo ahí. Había una visión, ¿no? Esto nos puede dar dos momentos de entendimiento. Uno es lo que anteriormente se pensaba y lo que actualmente se entiende o se comprende. Es simplemente una evolución, una complementariedad de la evolución. No están peleados los viejos modelos con los nuevos modelos, sino son modelos evolutivos. Eso significa que si lo vemos desde esa perspectiva, anteriormente nos regíamos, aunque éramos nosotros víctimas de nuestros genes, ¿vale? Prácticamente así soy, así nací y yo soy una república independiente y de mí depende el todo. Sin embargo, ha evolucionado esta perspectiva donde hoy nos podemos ver como interconectados e interdependientes unos de los otros, lo cual nos da una perspectiva que la vida realmente está diseñada para ser cooperativa más que competitiva. ¿Me explico? Y esto creo que nos puede comprender y nos puede dar por qué pasar de un modelo unicelular a un pluricelular, por qué pasar del núcleo, ¿no? De la célula a este contexto mucho más amplio. Desde esta virtud podemos comprender, ahora que escuchemos las dos naturalezas, tanto, bueno, nos van a compartir ahora, estamos evolucionando y transitando y que la evolución nos incluye a todos. Solo que esta evolución la podemos dar o la podemos vivir desde la inconsciencia, desde comprender que ahora, pues sí, evidentemente interdependemos, o la podemos vivir desde una forma consciente. La distinción entre la conciencia y la inconsciencia es que tanto tú puedes no controlar, sino manifestar tu abundancia dentro de esa evolución, ser un agente de cambio, crear acciones significativas y propositivas, entrando en campos de co-creación. Así que si nos ayudas, amor, con las conductas duales, nos va a dar un campo de cierre de la sombra para pasar a esta frecuencia del don, donde nos manifestamos ya como
como estas comunidades cooperativas más que competitivas. Así que sí, Sí, es interesante porque precisamente esos miedos al cambio son los que nos impiden ser cooperativos y y abrirnos a nuevas experiencias, a nuevas oportunidades, a nuevas maneras de hacer las cosas. Y el tema está en que esta nueva fase de evolución, esta nueva fase de vida en la que entramos, nos pide abrirnos a la innovación, nos pide adaptarnos a los cambios. Y todo eso que impide que no podamos adaptarnos al cambio, que no podamos adaptarnos a las innovaciones, en parte tiene que ver con esta frecuencia del caos, que nos encasilla en celdas pequeñitas, donde el ser tiene tanto miedo porque no confiamos en la vida. Esta sombra nos impide confiar en la vida, en las personas, en las relaciones. ¿Y qué ocurre? Que generamos dos conductas. Cuando Christian habla de naturalezas, es porque en el libro de las claves genéticas se refieren a las conductas, a las dos conductas de cada sombra como naturalezas, ¿de acuerdo? Así que la primera conducta que se activa desde la frecuencia del caos es un miedo interno muy grande que activa un control de nosotros mismos y un control de lo que está pasando en nuestra vida. Y además genera procesos físicos muy observables. Esta es una frecuencia que afecta muchísimo a eso que muchísimas personas, y yo he padecido mucho en algún momento, que es el estreñimiento. Genera control interno del cuerpo, donde el cuerpo se tensa y eh, hay problemas para poder fluir dentro de nosotros. Y además tiene mucho que ver con la activación de patrones respiratorios que impiden que podamos sentir la profundidad de la respiración. Y eso activa mucho más los miedos, que generan mucho más control y que hacen que las personas vivan todo el día desde el miedo al instinto de supervivencia. Porque si no, parece que te vas a morir si no controlas. Tienes que controlar lo que hace, cómo se desarrolla todo tu alrededor, hasta los más mínimos detalles. Y eso te lleva a un proceso de seriedad muy grande y de desconfianza de que la vida está para disfrutarla, para jugarla, porque estamos controlándolo todo. Y la otra frecuencia, cuando ya tenemos tanto control, pues en algunos escenarios nos vamos a la otra. Y la otra activa procesos de rabia, ira, incontrolables. Entonces, ¿qué ocurre? Que a lo mejor estamos viviendo una situación, pero hay tanto control y tanto miedo interno y después se activa una rabia y una ira por no haber podido controlar el escenario, no he podido controlar cómo tal persona ha hecho algo que yo necesitaba que hiciera para otra cosa. Entonces hay un proceso interno que empieza a generar miedo, pánico, rabia, frustración, ira, y cuando explota genera caos en el entorno. Y a lo mejor explota sin tener ninguna relación con la situación o con los implicados. Pero eso ha generado distorsión en todo el escenario, malestar para los implicados, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros, sobre todo en escenarios de miedo, donde las cosas no salen como nosotros queremos o no salen como nosotros pensamos, cuando se activa esa rabia y esa ira,
descargamos toda esa frustración generando pues malestar en los que están a nuestro alrededor. Y muchas veces los papás que nos hemos olvidado de jugar, que nos hemos tomado la vida muy en serio, que a lo mejor estamos viviendo o se está viviendo situaciones de limitaciones, problemas económicos, problemas de salud, problemas en las relaciones de la pareja. Hablo de papás o hablo de cualquier persona, ¿no? Pero pongo el escenario de papás porque muchas veces cuando estamos colapsados por problemas personales, de repente el niño llega jugando. Claro, está generando un caos que para él es un juego, pero la frecuencia de ese juego, como nosotros vivimos desde la seriedad y desde el control, pues de repente explotas y le pegas un grito para que pare de jugar cuando ni siquiera tiene que ver lo que tú estabas experimentando con lo que el niño está haciendo, pero no tienes paciencia porque por dentro estás desbordado emocionalmente del miedo y se pagan las situaciones con los niños que están jugando. Esto es un ejemplo que también puede servir en cualquier área de nuestra vida. A lo mejor nosotros somos muy serios y hay gente súper light, que fluye y llega con su súper alegría, con su disfrute y gozo de la vida y su frecuencia te estresa porque tú realmente estás viviendo dentro de un caos interno, pero que es tu pompa porque no se corresponde con la frecuencia o con las experiencias de los demás, ¿no? Pero esos caos internos generan caos en el entorno y entonces al explotar, pues la persona que venía contenta, pues ya cambia de humor, porque nosotros hemos transmitido la energía de la rabia, del caos, del desorden. Igual que cuando nosotros estamos generando proyectos y de repente aparecen miedos a que nos salgan, todo lo que estábamos construyendo, nuestra propia energía hace que se distorsione todo, porque somos nosotros todo el tiempo co-creando el siguiente paso del siguiente escenario, porque todo es frecuencia y vibración. Así que dentro de esta sombra del caos que genera desorden, porque no controlamos, y es mucho de lo que estamos viviendo y de lo que se va a vivir, porque en algunas situaciones de nuestra experiencia, no por mala suerte, sino porque hemos venido comprendiendo la realidad desde el campo de frecuencias de las sombras. Y nos hemos creído que como pensábamos que era la vida, incluso sintiéndonos mal, teniendo que controlar, pues que así es como se tenía que avanzar. Y entonces ahora la vida nos está haciendo un alto y nos está tocando la puerta y nos está diciendo, es que ahora tenemos que aprender otra cosa. Y es que todo lo que creíamos que era, ya no es. Y tenemos que cambiar nuestras conductas. Pero si nosotros no sabemos lo que no correspondía con una energía de amor y de creación, pues entramos en shock, entramos en caos, porque ¿qué es esto? Que ya no controlo nada, que parece que todo está saliendo mal, que de repente me peleo con todo el mundo, que de repente entro en conflicto con mi pareja, con los niños, con mis colaboradores, con el trabajo, que sí, que antes a lo mejor tenía episodios puntuales, pero que de repente ahora esto cada vez es más frecuente y en diferentes escenarios donde antes yo no me sentía así. Tiene que ver con esta frecuencia y con que había muchas cosas que no eran coherentes con el amor, con una manera amorosa de crear.
No digo ni bueno ni malo, porque eran experiencias de aprendizajes. Entonces ahora se activan estas frecuencias en nuestras vidas cuando tenemos que cambiar y transformar partes internas de nosotros. Así que desde cuando somos capaces de salir de la frecuencia del caos, de salir de los miedos que nos aterrorizan por instinto de supervivencia, de salir de todo ese campo de limitaciones y podemos acceder a la frecuencia del don de la innovación, la vida cambia y se hace mucho más ligera, amorosa, juguetona. Y para poder transformar esa frecuencia, para poder transformar esos miedos que os puedan tener paralizados en desequilibrio interno, en esa frecuencia de caos, de control, de explosión, de rabia, si nos permitimos entrar en comunión con Dios y entregarlo, verbalizarlo, wow, pues me he dado cuenta que eso de lo que habla Carol y Chris, pues yo lo experimento en algunos momentos de mi vida o lo estoy experimentando con respecto a una situación. Pues en ese espacio maravilloso que abrimos ahora al finalizar la sesión, los últimos 15 minutos, permitiros expresarlo y entregárselo a Dios, verbalizándolo. Porque cuando nosotros somos capaces de describir lo que sentimos y hay una rendición honesta en esa entrega, los regalos infinitos al sentir la frecuencia del amor nos permiten comprender que no solamente nunca estuvimos solos, sino que no estamos solos y que además tenemos un poder impresionante. El ser humano tiene la conciencia y el sistema operativo más puntero de todo el planeta y no sabemos utilizarlo. Y inicia una temporada donde vamos a aprender a conectar con nuestro verdadero potencial. Pero para poder conectar con nuestro verdadero potencial tenemos que comprender desde dónde partimos, para poder avanzar desde nuestra soberanía en comunión con Dios hacia dónde queremos estar, desde dónde queremos crear nuestras experiencias de vida, desde dónde queremos compartir nuestra vida con los demás y permitirnos sentir toda la potencia creadora que está dentro de nosotros. Así que, mi amor, si nos hablas un poquito del don de la innovación, para mí será un regalo. Sí, muchas gracias. Pues justamente el don de la innovación tiene que ver, y déjenme aportar mucho mi experiencia también en la parte empresarial, y tiene que ver con la transición a una vida o a un escenario multicelular o multicreativo. Cuando nosotros nos miramos como seres unicelulares, evidentemente como unidad, únicos, como una sola pieza, pero cuando, por ejemplo, nosotros en la vida, por ejemplo, cuando nos casamos, cuando tenemos una familia, ahí empieza un nivel de conciencia multicelular, porque ahora puedes ver la riqueza y el beneficio de esa interacción, interdependencia que hay los unos con los otros. En el mundo empresarial, cuando tú arrancas como solopreneur, ¿no? Donde tú eres el único responsable de los resultados de la organización y elevas tu nivel vamos a decir, de estructura, ¿no? Donde hay colaboradores, en donde te ves más allá que una sola persona, entras en un ecosistema de proveeduría, en cadenas de suministro, esto tú te empiezas a mirar que entonces tu ecosistema es que tú vives dentro de un ecosistema, lejos de más, no lejos de un ecosistema. Y ahí es en donde empieza mucha de la magia de la propia vida, en donde, en donde justamente si nos preguntamos cómo es este tema de la innovación desde estas claves, pero también desde la propia vida, es que la misma vida y los mismos modelos empresariales están todo el tiempo buscando cómo trascender el modelo inicial, ¿no? Es ese modelo, ese programa inicial con el que todos arrancamos y estamos gustosos de encontrar nuevas formas de conciencia superiores y novedosas.
ya sea a nivel empresarial, ya sea a nivel personal o inclusive dentro de la familia, cómo tener nuevas experiencias. Y esta innovación sucede, y esto es algo bien fuerte, sucede cuando se activa la innovación, se activa cuando comienzas a pensar por ti mismo, ¿vale? Porque desde ese nivel de conciencia podemos nosotros activar nuestra creatividad, que es necesaria para mantenernos en plenitud y es necesaria también la creatividad para crear nuevas realidades en nuestra familia, para crear nuevas realidades en el mercado, en este caso en el mundo empresarial, con nuevas soluciones que permitan inclusive trascender a los demás en las propias experiencias. También la innovación no solo te requiere ser creativo, sino te solicita optimismo. No optimismo desde ese positivismo, sino ese optimismo que es la energía dinámica del corazón sobre la cual creas, ¿vale? Es una energía natural y hay una frase muy fuerte, pero muy real, que dice, donde quiera que, quien quiera que seas, donde quiera que estés, si no estás trascendiendo continuamente, estás muriendo. Yo creo que eso lo vemos a nivel empresarial. Todas las organizaciones que no evolucionan en las nuevas tendencias dejan de estar vigentes dentro de la red empresarial, lo mismo como seres humanos. Cuando nosotros estamos en una de las naturalezas, como habíamos decir, concentrados solo en el miedo, concentrados solo en en la rabia, limitamos la trascendencia y la evolución de nuestras propias experiencias, dejamos de ser creativos, dejamos de innovar y dejamos de estar vigentes en la propia vida. Y es como si de repente te vas al espejo y dices, oye, ¿en qué momento pasaron estos 10 años? ¿No? Porque estuviste totalmente contenido por el miedo o contenido por la rabia. Ahora, ¿Has esto dicho? se evoluciona. ¿Vale? No, sí, sí. Esto evidentemente, no, tranquila, esto es una evolución, ¿vale? Entonces, estar en una u otra simplemente es parte del camino, si me explique. Lo que sí es importante, cuánto en tiempo estás dentro de ese camino. Y también importante lo que decías, ¿qué pasa cuando nosotros vemos la genialidad y la innovación? Lo puedes ver observando a tus hijos jugando, donde ellos crean desde su mente escenarios, figuras, conceptos, se pueden convertir en un momento en superhéroes, en otro, digo, hablando caricaturescamente, en villanos y luego en policías y luego cambian y entran a ser un detective. Y esa genialidad que ellos lo ven con formalidad, por eso ellos defienden su juego, ¿me explico? Porque para ellos es lo más formal, o sea, es decir, lo más real es estar creando escenarios. Y justo lo que decía mi esposa, de repente en la vida nos ponemos tan serios que pues ya no adoptamos esa genialidad, esa vibración donde expresamos todo nuestro genio. Y bueno, pues algo importante también es a quién no le gusta continuamente estarse actualizando y cambiando la posición, ¿vale? Porque es natural, porque la propia evolución te va cambiando también y te va actualizando. Ejemplo, los televisores. Seguramente todos hoy tienen un televisor plano. Aunque hubo una negación al principio, no, eso de las pantallas no triunfará, no es esa forma. Y hoy nos vemos en donde ya le decía a mi esposa que vimos en Instagram en una expo, creo que en Asia, en donde ya hay una pantalla 100% transparente, 100% transparente, en donde pues este es un ejemplo de evolución, ¿no? En donde hay evolución que eliges, pero te va llevando esta propia evolución. Tomar agua, tomar agua hasta dónde ha evolucionado. Hoy hay aguas que te traen tecnologías que hacen que tu cuerpo evolucione en su biología, es decir, todo está en constante evolución y te puedo dejar algo que viene acá contenido para cerrar mi participación en el don es el secreto de la vida, ¿no? Un secreto sagrado que dicen, es que la vida está diseñada para perpetuarse en la innovación. Y el viejo modelo de humano en modalidad de isla unicelular ya ha caducado. Todos somos parte de un ecosistema. Y a nivel empresarial ha sido tanto la reacción a esta realidad que hoy inclusive los procesos de diseño de producto están ya concebidos en cómo cuido inclusive el medio ambiente, o sea, cómo cuido más allá de lo que somos. ¿Por qué más allá? Porque somos lo mismo. Al final de tu concepto de vida y de negocio está en una esfera sistémica. Todo el día te ves o toda la vida la ves como un sistema en el que tú eres parte del eslabón y sumas valor a toda esa realidad. Así que Has gracias. dicho, gracias, mi vida. Has dicho algo importante que es la innovación sucede cuando empezamos a pensar por nosotros mismos, ¿no? ¿Qué significa pensar por nosotros mismos? Significa cuando
abandonamos los patrones evolutivos y ancestrales desde los cuales nosotros hemos conocido el mundo. Por eso decía antes que esa sombra del caos se activa porque nos está diciendo que tenemos que abrir todas esas celdas, estructuras, liberarlas, porque por ahí ya no podemos seguir avanzando desde esas conductas limitantes y autolimitantes, ya no podemos seguir co-creando con los demás, porque lo que se co-crea genera dolor y eso ya no se sostiene. Entonces, pues la vida nos limita hasta que podemos comprenderlo. ¿Cuándo accedemos a comprender? Cuando ya estamos hasta aquí de sufrir, ¿no? El ser humano es así. Pero si estáis viendo esto, significa que os estáis dando una oportunidad de avanzar desde otro tipo de comprensiones. Así que yo os felicito. Y esa capacidad de pensar por nosotros mismos tiene que ver con liberar esas celdas y esas estructuras que generan la muerte de nuestra trascendencia, generan mucha aflicción interior, donde las personas se pueden sentir bobas, inferiores, poco inteligentes, no sentir la capacidad de encontrar soluciones, porque no podemos ver más allá. Entonces lo único que hacemos es estar paralizados, vibrando en ese caos, vibrando en ese miedo. Cuando nosotros entramos en la innovación, esto tiene que ver con la liberación de esas estructuras y esas celdas que permiten nuevas conexiones neuronales que nos permiten ver nuevos caminos o nuevas oportunidades o incluso ideas creativas que nos permiten inmediatamente transformar nuestra realidad. Por eso siempre se dice que el caos es un desorden que trae un orden, porque cuando todo ese caos ha generado destrucción interna, el ser humano tiene que activar sus máximos instintos creativos para poder salir de donde está. Solo que si comprendiéramos que no tiene que ser tan frustrante, doloroso, esforzado y, y desde tantos límites, pues nos daríamos mucha más la oportunidad de abrirnos a recibir el amor de Dios. Porque pasar de una frecuencia a otra tiene que ver con la capacidad de recibir el impacto de las altas frecuencias en nuestro ADN y en nuestro organismo. Absolutamente todos los seres humanos tienen el código creativo de las máximas frecuencias dentro de su ADN. Pero para nosotros poder liberarnos de esas celdas, de esas cargas de memorias y de experiencias limitantes sobre estos espacios de las bajas frecuencias y acceder a nuestros dones, acceder a nuestros dones es acceder a nuestro legado, es acceder a lo que realmente somos, es acceder a nuestras capacidades creativas disponibles para todos nosotros y que solo depende de nosotros querer asumir la responsabilidad de transformar lo que nos impide acceder a nuestras capacidades creativas. Así que cuando nosotros entramos en las altas frecuencias y somos capaces de entregar lo que comprendemos que nos está limitando, es cuando el amor infinito que nos sostiene de la mano de Dios, de Jesús y del Espíritu Santo nos concede la dispensa de repetir si hemos comprendido los aprendizajes que esas experiencias traían a nuestra vida. Y cuando
nos volvemos maestros de crear, de relacionarnos desde esos dones, desde esas capacidades creativas y vamos comprendiendo mucho más cómo funciona la energía, ¿no? Conforme vamos liberando más, pues incluso se pueden llegar a experimentar frecuencias mucho más potentes y superiores que dan acceso a esos estados de iluminación de los que en algún momento hemos oído hablar en nuestras vidas, pero que simplemente no son nada diferente a nuestra máxima capacidad de desarrollarnos en este plano desde el amor infinito. Eso significa el estado de iluminación con respecto a cada campo. Y el máximo estado de frecuencia del caos después del don de la innovación tiene que ver con el estado de inocencia del ser, el estado de sentirnos como niños viviendo una experiencia humana. Y seguramente hayáis conocido personas en vuestra vida que tienen la capacidad de generar frescura, de hacer sentir a las personas que la vida es un juego y que podéis observar en algún momento que disfrutan tanto la experiencia que generan un magnetismo increíble a su alrededor, porque todos queremos jugar, porque la mayoría de nosotros nunca aprendimos a jugar. En muchos casos, otros sí, han jugado mucho y han conectado con momentos de seriedad en el camino, ¿no? Pero otros muchos, pues no aprendimos a jugar y estamos aprendiendo ahora. Y cuando de repente te das cuenta que sí se puede confiar en la vida y que solo hay que aprender las reglas del juego, pues toda la experiencia cambia. Así que en estas sesiones estamos aprendiendo a conocer las reglas del juego de la vida para en comunión con Dios cambiar y transformar nuestra realidad. Y cuantas más personas comprendiendo el escenario y el impresionante regalo y tesoro que significa tomarte la experiencia como una oportunidad de transformación y no como una mala suerte en tu vida, pues eso te da la capacidad de empezar a jugar desde el nivel que estés, no importa, porque puedes ir cambiando la realidad desde tu conciencia y el amor infinito. Así es, me gustaría aportar en este estado en este estado de frecuencia de la inocencia, el poder compartir con ustedes cómo la inocencia es un elemento, es parte de los elementos clave de la autoconfianza, en la genialidad y en la creatividad, ¿vale? Como la inocencia, porque el estado de inocencia es el estado, y me encanta compartirlo así, el estado de inocencia basado en la creatividad es que ese niño que habita dentro de ti anhela descubrir todo el tiempo. Todo el tiempo queremos descubrir, indagar, conocer y evidentemente muchas ocasiones en nuestra vida, como bien lo comentábamos, muchas veces que sí hemos jugado mucho, otros que no hemos jugado mucho, pero los momentos de seriedad empiezan a gobernar nuestro estado actual. Y cuando esta seriedad viene, renunciamos a ese ser, a este niño interior que quiere descubrirlo todo. Por eso cuando pasan cosas en nuestra vida que nos permiten dar un hito, un paso adelante, se vuelve un hito y personas empiezan a viajar, profundizan en las artes, profundizan en sus relaciones, es porque ese ser interior siempre está anhelando descubrirlo. Y entonces, en muchas ocasiones, el ser humano, vamos a decir, nuestra mente parece decirnos que lo controlamos todo, pero eso realmente es una ilusión porque lo que realmente sí controlamos es esa capacidad creativa de crear nuevas realidades, porque las otras realidades están creadas por y manifestadas por todos los que existimos.
Y, y bueno, pues un punto también importante que quisiera compartir con ustedes es, hemos hablado que la evolución, la transición, el cambio, pero a nivel genético esto también es llamado mutación, ¿vale? Recordar que todos hemos escuchado cómo hemos ido mutando, y que inclusive las plantas van mutando, los seres, así, los animales van mutando y se van adaptando a esos nuevos momentos. Por eso yo hablaba al principio de estas teorías de Darwin, ¿verdad? Donde nos dice que hay un proceso de adaptación y evolución. Igualmente somos nosotros y cuando cruzamos estas analogías nos permite entender que nuestro propio sentido celular va mutando todo el tiempo y lo que va creando va activando nuevos códigos de vida, nuevos modelos de mutación en donde, si, imagínense, pues si no mutaran simplemente moriríamos, ¿vale? Porque no nos estaríamos adaptando a toda la evolución y a las condiciones. Porque ver el mundo y la vida como holístico, cuando se reordena, cuando se desordena, vamos en el caos y llegas a un orden, llámale orden, estabilidad, pero todo el mundo está creando todo el tiempo. Entonces estamos en un dinamismo completo, por eso hablaba en el don, la energía dinámica de la vida es creativa, ¿vale? Y finalmente en este modelo de mutación, ¿no? Desde la inocencia, ¿por qué es la inocencia? Porque es algo que se da de forma creativa en tu consciente cuando tú actúas, pero en la manera natural del ser humano va evolucionando. Y justamente nuestro cuerpo evolucionó de un organismo unicelular o ameba para responder a su entorno y creando de esta manera hay una manifestación que ninguna célula de nuestro cuerpo se puede permitir ser egoísta, es decir, considerándose como una unidad, sino pues no interactuaran, no habría una interacción intercelular, no habría expresión, no habría interacción, no habría química interna y no habría vida. Entonces, parte de la evolución que podemos hablar en esta clave es que hay una evolución intrínseca todo el tiempo a nivel de ADN, que la propia naturaleza habla de ser pluricelulares, de hacer colectividad, de hacer comunidad y más adelante y en algún otro momento, no más adelante en esta sesión, pero algún día platicaremos de cómo manifestar tu, tus dones y talentos materializados en la abundancia en distintos escenarios como el material, como el económico, pasando de la unicidad, de cuando eres unidad, a pasar a la comunidad, cómo transitamos de forma natural muchas veces y otras de forma planeada. Así que esta sería mi aportación y decir que todos o la mayoría estamos buscando al final del día algo muy poderoso que es amor, ¿vale? Que es la manifestación omnicéntrica de nuestro entorno en un estado de inocencia. ¿Vale? Entonces, yo con esto cerraría esta participación de mi parte y te escucho, amor, y seguimos para ir cerrando nuestra sesión del día de hoy. Es importante, gracias, mi vida. Y es importante comprender en todo esto que se abre, que las frecuencias de las sombras las vive toda la humanidad, que los seres humanos no somos culpables de nada, ni nosotros ni el de enfrente, por muy duras que sean las experiencias, porque están sometidas a patrones de comportamiento que van más allá de la voluntad humana. Sin embargo, todos de la humana entendido de la voluntad del ser, ¿de acuerdo? Están regidas a patrones de condicionamientos de las bajas frecuencias que activan el campo emocional, que te desconectan de la razón en comunión con el amor. Sin embargo, todos somos responsables de lo que sentimos y de lo que hacemos, aunque no seamos culpables. Entonces, cuando empezamos a comprender estos espacios, empezamos a comprender que los vivimos todos y los viven también los de enfrente de nosotros. Y que cuando nos aflige lo que los demás hacen en nuestras relaciones,
Pues tiene que ver con que lo que sentimos no le corresponde al de enfrente, solo a nosotros. Y esa es la mayor responsabilidad en estos momentos. Comprender que no somos nadie para juzgar y condenar, pero sí tenemos todo el poder para transformar nuestra realidad, entregándole a Dios lo que no le corresponde al hombre ejecutar. Eso no quiere decir que en nuestras vidas no tenemos que poner límites, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que tenemos que soltar el control y los apegos a que los demás pues puedan permitirse ser como son y nosotros como somos, y avanzar hacia una mejor versión de nosotros, pero incluso el no poder controlar eso pertenece al campo de frecuencia de las sombras, por eso ni siquiera ahí los seres humanos son culpables. Resumiendo, que todo lo que experimentemos cuando somos capaces de entregarlo a la divinidad, abrimos un espacio de, de dispensa, abrimos un espacio de rendición, abrimos un espacio de arrepentimiento cuando comprendemos que las acciones no corresponden con nuestras mejores versiones, aunque a veces ni siquiera podamos controlar esas acciones, y que hay un espacio de amor esperándonos a todos cuando somos honestos y nos reconocemos dentro de nuestras limitaciones, porque son normales, estamos aprendiendo y se aprendía y se aprende desde las experiencias. Pero cuando somos capaces de reconocer esas experiencias y entregarlas porque nos generan dolor y ya no sirven para seguir viviendo, entonces accedemos a nuevos procesos creativos y de experiencias de vidas. Y hay muchas emociones que en muchos casos generan adicción y desconexión completa de la empatía o del amor, y generan incluso emociones de querer generar más daño o mal a otros. Y el tema está en que el ser humano no ha sido consciente, o en muchos casos no es consciente, de que cualquier emoción y acto que en vez de transformar el escenario genere más conflicto, más dolor y más sufrimiento, el mayor campo de sufrimiento se lo lleva el que lo proyecta. El escenario también, pero eso nunca nos va a dar la libertad. Así que yo os invito a que todas las emociones que podéis experimentar aprendáis a entregarlas en vez de a generar proyección, emitir rabia, ira por la boca. Porque cuando nosotros hablamos, creamos. A veces no lo podemos controlar, pero incluso si nos hemos dado cuenta y hemos reaccionado sin poder controlar el vehículo, porque también pasa cuando empezamos a ser más conscientes de lo que pasa en nuestras vidas, no tenemos que castigarnos porque no hemos podido controlarnos, simplemente tomar conciencia y desde ese lugar de tomar conciencia entrar en comunión con Dios y entregarlo, porque Dios no nos va a castigar nunca, no va a enjuiciar cuando hay un corazón honesto que quiere cambiar. Él conoce las frecuencias de la dualidad, conoce las frecuencias que incluso sabiendo que por ahí no es, los seres humanos realizan acciones que van más allá de la voluntad del ser.
pero que cuando estamos comprendiendo cómo funcionábamos, pues hay un espacio en ese proceso de comprensión donde no controlamos el vehículo, aun cuando nos estemos dando cuenta de que no lo estamos haciendo bien o de que lo podíamos haber hecho de otra manera. Pero no debemos sentir culpa porque la culpa genera mucha más distorsión. Solo permitirnos ser honestos desde el arrepentimiento a querer cambiar esa situación y entregarla, porque el amor infinito siempre nos va a sostener, no importa lo que hagamos cuando hay un arrepentimiento desde el corazón. Dicho esto, vamos a entrar en... Cris. Quisiera aportar parte de este cierre y es, ¿por qué nosotros hablamos de Dios y por qué manifestar a Dios en nuestro léxico, en nuestra estructura de pensamiento, en nuestra creencia y por qué invitarlos hoy particularmente en esta clave? Vale. Cuando nosotros manifestamos Dios, manifestamos creación, ¿vale? Y justamente la creación, ¿no? Este Dios creador nos permite a nosotros, dentro de nuestra elección de vida, poder crear los escenarios. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de la creación, Dios nos permite vivir este libre albedrío, esta capacidad de poder tomar tus propias decisiones. Y nos decía mi esposa, y donde lo dice, ¿no? Prácticamente es, todo es lícito, mas no todo os conviene. Y entonces, justamente el amor de Dios y la propia evolución, cuando los mezclamos, ya cuando dicen es que no somos culpables, es que ya salimos del patrón del victimismo, ¿vale? Y nos remontamos en la acción de la responsabilidad consciente de los actos, ¿vale? Pero ya no trae ese efecto emocional que te mantiene en el pasado, ¿me explico? Te mantiene vibrando por culpabilidades y no eres capaz en comunión con Dios de entregarlo, de perdonarte si te consideras que tienes que perdonarte, no es de la culpa, sino desde la responsabilidad consciente, decir, oye, hubo un impacto del cual yo me quiero liberar porque mi emoción, mi pensamiento me atrae estas escenas que viví. Entonces Dios siempre trae perdón a la vida de todo aquel que le busca y Dios nos ve como inocentes todo el tiempo. No sé si me explique. Por eso el sí de la inocencia, Él nos ve como niños, o sea, en el buen sentido, ¿vale? Nos ve, en el buen sentido me refiero no bueno, oye, cuidado, porque hoy los niños son maestros, ¿me explico? Llegan con toda una estructura emocional de alto nivel. Entonces hoy, si podemos manifestarnos que los niños hoy son maestros también para nosotros, que nos enseñan muchísimas cosas que nos tardamos unos 40, 30, 20 años en entender y un niño lo simplifica en una frase, niños de 2, de 3, de 5, de 8, de 10 años, y nos dan revelación. Entonces Dios siempre nos ve con inocencia, ¿me explico? Nos ve en ese acto en donde estamos descubriendo caminos y por eso es que yo tampoco creo en ese castigo de la vida, en ese castigo de Dios. Yo creo en ese Dios que te ve con esa voluntad de querer descubrir, poder conocer más, algo más grande de lo que ya estás viviendo. Así que por eso es que hace todo el sentido desde la innovación, porque somos seres creativos y desde también pues la alta frecuencia que es la inocencia. Entonces Dios nos ve con inocencia y yo te invito a que tú veas como padre o como hermano o como un hijo a tu comunidad con la inocencia que tienen de estar buscando. Esto otra vez no es que el mundo solo sea positivo porque existe la dualidad, existe el bien y el mal, ¿vale? Sin embargo, así podemos nosotros crear responsabilidad consciente en nuestros actos, sin la culpabilidad. De hecho, la humanidad está evolucionando. Tenemos el modelo victimista a la responsabilidad consciente, de simplemente que eso fue un aprendizaje que hoy te da una herramienta para siguientes escenarios. Así que vamos, si estás de acuerdo, vamos a este cierre que esto se nos fue un poco más largo. Hemos trabajado nosotros en poder dar lo mejor de nosotros y poder servir de la mejor forma. Así que gracias y bienvenidos a todos.
Y ahora llega el momento de abrir, gracias mi amor, de abrir este espacio de comunión donde entramos en una frecuencia neutra, sin interferencias, llena de amor, donde podéis desde vuestros corazones empezar a entregar cargas, aflicciones, miedos, inseguridades, pedir guía, pedir revelación, pedir consejo, poner delante anhelos, deseos, entendiendo que muchas veces queremos cosas, pero no las queremos, no las quiere nuestro ser, las quiere nuestro personaje que sostiene todas las frecuencias de la sombra. Egoísmo, avaricia, control, un montón, ¿de acuerdo? Porque estamos viendo de una en una, pero lo cierto es que en cada situación se manifiestan muchas trabajando juntas. Entonces, muchas veces queremos cosas y no entendemos por qué la vida no nos permite experimentarlas o tenemos tantas limitaciones. Y tiene que ver con que para acceder a eso que estamos queriendo, hay que transformar los límites que nos anclan a vivir situaciones de limitaciones. Así que yo os invito a que todo lo que sintáis que está limitando una experiencia, que os está generando incertidumbre, que os esté generando cualquier emoción que distorsione vuestras vidas o las relaciones con las personas con las que compartáis, podáis permitiros entregarlo y verbalizarlo. Carol, ¿cómo entro en comunión con Dios? Como si fuera tu padre, tu madre. Es tu padre y tu madre. Dios es la energía del madre y de la padre, del madre, de madre y padre en una integración perfecta. Como, y me dices, ay, es que yo con mis padres no tengo buena relación. Vale, pues con esa persona, contigo, como si te lo contaras a ti. Dime, mi amor. Sí, justamente yo creo que ese es un gran punto, es cómo entra en conexión con Dios, entra con lo mejor de ti. Todos tenemos algo muy bueno, ¿no? Algo que es bondadoso, algo, una luz interna. Entrar en comunión con Dios es entrar con esa parte más hermosa de tu ser, con esa parte que te caracteriza y te escribe honorablemente en lo que tú eres, en lo que tú haces. A veces es una gran forma de entrar en conexión con Dios, es entrar como si hablaras contigo mismo, con esa parte bondadosa, con esa parte amorosa, y ahí es donde tú puedes encontrarte. ¿Por qué? Porque Dios está en nuestro interior. Dios, aunque evidentemente también podemos decir que está en los cielos, que es como se manifiesta, está en nuestro interior todo el tiempo, nada más que a veces está anestesiado esa parte interior. Entonces, entrar en comunión tiene que ver con entrar en esa conexión interna con la bondad, con lo más bondadoso de ti, que todos tenemos bondad, todos tenemos amor, por más complicado que sea el momento que estés viviendo, por más ira que tengas por el momento que estás pasando, por la falta de aceptación de alguna eventualidad, hay mucho amor y bondad, por eso estás aquí, ¿vale? Y el amor es el que nos hace continuar hacia adelante. Así que es una gran forma lo que hizo mi esposa, como si hablas contigo mismo, con esa parte bondadosa de ti y entras en esa comunión. Porque si tú crees que hay bondad en tu corazón, tienes todo ganado. Y, y aun cuando puedas sentir que no tienes bondad, porque el campo de frecuencia te lleva a creer en muchas situaciones que eres malo, que no te lo mereces, ni caso, por favor. Entras sintiéndote dentro de ti, porque como dice Cris, Dios, la Trinidad, la energía del amor infinito está dentro de nosotros.
La conexión es interna. Y permítete expresar. ¿Por qué a las personas les cuesta tanto entrar en comunión con Dios? Desde mi experiencia, por el miedo al rechazo, por el no merecimiento, por sentir que no somos dignos, por sentir separación y victimismo de los acontecimientos de nuestra experiencia. Y todo eso genera distorsión e impide que podamos sentir lo que realmente la vida está esperando que nos permitamos sentir. Así que si incluso aparecen esos condicionamientos donde no te sientes digno, no tienes fe, dudas, estás confundido, sientes rechazo a Dios, sientes ira y enfado, si te permites expresarlo, todo eso se transforma y el regalo es indescriptible porque se activa la fe, se libera la rabia, se libera la separación cuando el corazón de ese ser realmente muestra una disposición a querer entrar en comunión con Dios. Dios no juzga lo que estés sintiendo. Conoce nuestra experiencia humana, conoce el campo de limitaciones, conoce la incapacidad del ser humano para conectar con su corazón. Solo espera que volvamos a Él para llenarnos de bendiciones y acompañarnos en esta evolución, porque Él nos acompaña, pero es nuestra responsabilidad transformar e integrar todos los aprendizajes de la experiencia de los límites. Así que ahora sí, dicho esto, vamos a entrar en ese campo de comunión. Voy a poner la música un segundo. En ese campo de comunión donde vamos a poner una música muy bonita. Ahora me duele. Ya esta no. Y una música muy bonita, una conexión y unos minutos para que podáis sentir el campo de frecuencia y desde vuestra soberanía, desde vuestra entrega, podáis entregar lo que necesitéis. Y si habéis reconocido esta experiencia de limitaciones, pues también podéis entregarla. Y ahora sí, disculpad un segundo. Mm. Comenzamos. Vamos a empezar haciendo respiraciones profundas. Inspiramos y expiramos. Cerramos los ojos. Empezamos a inspirar y a expirar profundamente, sin prisa pero sin pausa. Vamos a sentir el foco de nuestra atención en nuestra respiración, en nuestro corazón y vamos a sentir como dentro de nuestro plexo solar, la zona que rige nuestro sistema emocional, nuestro estómago, ahí dentro de nosotros, a la altura de la boca del estómago, justo debajo de las costillas, se activa una semilla de luz dorada, lumínica, incandescente, que a cada inspiración y expiración empieza a emitir una frecuencia de amor infinito, de luz dorada emanando hacia todas las células de nuestro interior.
Seguimos inspirando y expirando, sin prisa pero sin pausa. Sentimos como la luz dorada envuelve toda nuestra sangre que empieza y se convierte en dorada y empieza a irrigar todos los órganos de nuestro cuerpo. El esqueleto se enciende como una bombillita también dorada, luminoso, incandescente. Los músculos se vuelven dorados, nuestra cabeza, brazos, tronco, piernas, extremidades. Somos completamente dorados, la piel es dorada. Somos seres doraditos, luminosos, incandescentes y esta frecuencia, esta energía que está emanando desde dentro de nosotros en nuestra comunión directa con Dios, genera una burbuja de energía dorada a nuestro alrededor, un campo de energía que va purificando y llenando de amor todo lo que somos. Y vamos a sentir cómo alrededor de este campo de energía hay un triángulo y estamos sostenidos, protegidos y envueltos en la energía del amor del Creador y de Jesús y del Espíritu Santo. Y en este momento podéis compartir con vuestra comunión.
Ahora sí, vamos volviendo de estos minutos llenos de amor, donde la energía ha sido muy bonita, muy potente. Y ojalá todos podamos conectar con la inocencia de los niños, con la inocencia de permitirnos sentir esta vida como un juego, estos escenarios como oportunidades de jugar y de transformación, donde a veces el juego es intenso, es desafiante, pero nos da la oportunidad de experimentar nuestro verdadero potencial si nos permitirnos abrirnos al amor infinito, ir entregando todo lo que ya no corresponde, ya no sirve, para ir manifestando la máxima capacidad de amor que sepamos, que podamos en cada momento de nuestras vidas. Y todo esto forma parte del instituto, es una aproximación para traer a vosotros un poquito de todo eso pues que Dios nos ha permitido vivir, experimentar, comprender desde nuestras responsabilidades creativas, desde la intensidad de nuestro ser por, por querer co-crear nuevas realidades y que con el instituto trae programas evolutivos guiados. Y que tengáis una semana increíble, que os permitáis sentir esa energía de juego y nos vemos el domingo de la semana que viene. ¿Tú quieres compartir un poquito antes de irnos, mi amiga? Agradecer también la sesión y aunque ese es un extracto de lo que hace el instituto, lo hacemos abundante a través de nuestra dedicación y nuestro servicio. Y lo que busca este servicio es poder llegar a las personas que no han llegado al instituto de alguna u otra manera. Así que, y crear este espacio desde la gratitud de lo que nosotros hemos recibido y compartirlo en este espacio. Así que lo mismo, creo que nos invita la sesión a vivir una semana llena de esa intención interna de descubrimiento. Y entonces yo diría, hacerte una pregunta es si esta semana fueras amable contigo mismo, ¿qué harías? ¿Qué descubrirías? Y ya, y nos contarás después. Así que muchas gracias, muchas gracias. Hasta el domingo de la semana que viene. Sí, bye.